Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de estudios sociales. El tema que vamos a ver hoy es, ya hablamos la clase pasada, lo que es el crecimiento poblacional, ¿sí? Vimos qué país está más poblado, pero hoy vamos a hablar a Buenos profundidad días, por profe. qué crece una población, cuáles son las causas de que una población crezca y cuáles son sus consecuencias, ¿ok? Entonces, vamos a ver la presentación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, las razones del crecimiento poblacional y la gran pregunta, ¿cómo crece una población? ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son las causas de que una población crezca a tal punto de que podamos hablar de sobrepoblación. Buenos días, profe. Disculpe, no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Buenos días, profe. Buenos días. Estoy uniendo a compartir. Entonces, las razones del crecimiento poblacional, ¿cómo crece la población? ¿Qué es el crecimiento poblacional? Se denomina crecimiento poblacional o crecimiento demográfico al cambio en el número de pobladores de una región geográfica determinada en un cierto plazo. ¿Qué quiere decir? Hablamos de cuando una población tiene un crecimiento, cuando el número de habitantes empieza a crecer en unas fechas determinadas. Por ejemplo, los estudios son así. El crecimiento, por ejemplo, que tuvo Ecuador de 2015 al 2020 fue de tanto. ¿Ok? Se suele utilizar este término para hablar de humanos, pero también puede emplearse en el estudio de poblaciones animales, para lo que son estudiantes de ecología o son científicos en la ecología y en la biología. El crecimiento poblacional es entonces el incremento o decrecimiento, si es negativo, en el número total de individuos a lo largo de un lapso de tiempo establecido. ¿Quién recuerda cómo se llama el estudio de las poblaciones? Tengo el nombre, solo profe, tengo el nombre. ¿Lo No me vimos? sale. Ah, Pero usted también nos ha mandado de tarea. ajá, y ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se llama la Profe, ciencia que profe, ya estudia? digo, ya digo. ¿Cómo? Demografía. ¿Cómo? Demografía. Demografía, eso es correcto. Chicos, no sé cuántas veces les voy a decir que eso no se les puede olvidar. El estudio de las poblaciones y sus dinámicas de cambio poblacional permiten ofrecer razones y teorías respecto del crecimiento o decrecimiento. Cuando hablamos de decrecimiento, es lo contrario a crecer, ¿no? De las poblaciones, así como prever sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Por eso es objeto de estudio de la estadística y de otras disciplinas especializadas, así como una importante fuente de datos para diseñar políticas sociales, económicas, ecológicas, etc. Entonces, ¿por qué se estudia cuando una población crece? ¿Por qué se estudia esto? Bueno, porque cuando las personas saben el número de población que hay en una región y si está subiendo desmedidamente, se pueden tomar decisiones. ¿Para qué? Para que estas personas puedan tener una comodidad, ¿sí? Porque saben que se le necesita prestar más atención. Entonces se crean nuevas reglas económicas, medidas económicas
medidas sociales, y también se trata de proteger al medio ambiente con las medidas ecológicas, porque a mayor población, mayor explotación ambiental, ¿sí? En cambio, si se dan cuenta que la población no está creciendo, sino la población está decreciendo, vean las medidas, ¿verdad? Para que la población no sea una población longeva, sino que haya un equilibrio entre la población vieja y la población joven. Aquí, esto lo van a ver ustedes más adelante, pero les presento más o menos cómo son las tablas, los gráficos donde se puedan ver el crecimiento poblacional. En este caso, este ejemplo lo han puesto por género, ¿sí? Entonces, esto es la población de España en el 2007. Entonces, la población indica aquí el número de hombres y el número de mujeres, ¿ok? Por edades. Entonces, aquí se puede ver que la curvatura femenina es mucho mayor, es decir, que en España en el 2007 habían más mujeres que hombres, ¿ok? Entonces, aquí están las edades y están los géneros. Entonces, podemos ver que donde hay más mujeres son de entre 40 y 44 años, ¿sí? Recuerden que yo les dije que España es un país longevo donde no hay población joven. Hay niños, hay muy poquitos. La población humana mundial es un perfecto ejemplo de crecimiento poblacional sostenido, especialmente durante el último siglo. De ser 2.600 millones en 1950, cuando la ONU era joven aún, en 1987 la cifra de humanos en el planeta alcanzó los 5 millones, en 1999 los 6 millones, en el 2015 los 7 millones, y se prevé que ya estamos en el 2020, ya estamos por 8 millones, ¿sí? En el 2030 puede haber 8 millones 500 o más, y en el 2100 unos 11 millones de habitantes, ¿ok? Entonces vemos que aunque esta cifra sube, pues, como dice aquí, es un crecimiento poblacional sostenido. Tipos de crecimiento poblacional. En principio existen dos tipos de crecimiento poblacional, uno positivo y uno negativo. Se habla de crecimiento positivo cuando la población de la región analizada ha aumentado durante el periodo observado, es decir, hay más pobladores, ¿sí? Hay un crecimiento, esto es un crecimiento positivo. Y lógicamente el crecimiento será negativo cuando la población haya perdido pobladores, es decir, se haya achicado, ahí está el decrecimiento. Entonces, lo más importante, causas del crecimiento poblacional. Entonces, antes de ver, voy a pedir sus opiniones, a ver qué opinan ustedes del crecimiento poblacional. Entonces, Isabelita Villavicencio, dígame una de las razones que usted cree, por las que usted cree que la población aumenta. Isabela Porque, porque, mm, porque, porque hay muchas mujeres que se embarazan. Buen punto, porque hay más mujeres que hombres. Perfecto. Dígame, Doménica y Macaña. Sí, a ver, póngase, profe, mire, se muere alguien y digamos... Dome, no te escucho, pero nada te oigo. ¿En serio? No, está súper bajito tu micrófono y no tengo conectados los speakers porque tengo audífonos. Ahí está muy alto. Ajá, déjame, habla a ver si te puedo oír. A ver, póngase, profe, que se muere alguien y nacen 5 niños y ahí se va reproduciendo más y más y más y más. Ok, muy bien. El punto de vista que dice Doménica también es muy válido, ¿sí? Hay más nacimientos que muertes. Y eso también es un factor. Cuando nacen más niños, de las personas que se mueren, aumenta la población. José Pilaguano. Yo.
Profe, un momento que me dijo la pregunta. Gualoto, por favor. ¿Profe? Yo, profe. Bueno, profe. Supongamos la suposición de que en un país ¿cómo es? Hay mal gobierno, ya por decirlo así. O sea, las demás personas vienen a este país y hay más población también. Ok, Migran a muy este país. bien. Perfecto. Josué está hablando de las migraciones, que las migraciones también aumentan la población. Excelente. Gualoto. También puede ser porque también hay más mamás de 15 años o hay embarazadas de menor edad. Muy bien, también que los embarazos se están habiendo ahorita en mujeres más jóvenes. Isabela Segovia, quería hablar. Que no se protegen cuando tienen relaciones sexuales. Por eso Ok, muy se bien. embarazan las mujeres. Muy bien, porque no hay un uso adecuado de los preservativos, de todos estos mecanismos de la prevención de embarazos y de enfermedades sexuales también. Está muy bien. Martín. Profe, como por ejemplo, digamos que una persona, o sea, así, como dijo el Josué, que hay mal gobierno y así, por la migración, pero también, profe, a veces en el mismo país, o sea, se quedan ahí y, o sea, siguen teniendo hijos, que viven en el gobierno malo. Ok, muy bien. Emily Taves. Profe, y cuando son pobres también, cuando son pobres deciden tener hijos. Y esos hijos, o sea, esos hijos, la gente pobre ha visto que tiene más hijos que la gente normal y estable económicamente. Sí, muy Por eso hay bien. sobrepoblación, porque una mujer pobrecita se muere. Deja 5 hijos, de esos 5 hijos tienen 5 hijos, 3 hijos cada uno, y ahí se van aumentando. Ok, muy bien. Estamos hablando también que influye el índice de pobreza en la sobrepoblación. Entonces, chicos, todas sus respuestas han sido súper válidas. Ahora Otra, vamos a... ¿Cómo? ¿puede decir otra, profe? Claro, mi amor, dígame. Porque no tienen planificación familiar. Muy bien, excelente. Esa es una de las razones. No hay planificación familiar. Entonces, perfecto, chicos. Ya con esto vamos a ver nuestras láminas, a ver qué nos dicen. Entonces, las causas del crecimiento poblacional pueden ser diversas, así como dijeron ustedes. Cada uno dijo una causa, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta, que es la primera, que es fecundidad y condiciones de salud. Cuando una población alcanza condiciones de salubridad óptimas, es decir, que la salud mejora, que le permite vivir más allá de la edad reproductiva y ampliar las familias, generalmente las tasas de natalidad aumentan. La población se muestra fecunda y reproduce cuantiosamente. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Como les hablé en la clase anterior, recuerden que antes habían más niños que se morían pequeños, habían enfermedades que no tenían cura, ¿sí? Entonces, las personas se morían. Y como nosotros hablamos también, recuerden cuando se formó la primera república, que las personas vivían hacinadas y no tenían baño, y entonces se morían de infecciones. Entonces, ahí, evidentemente, con estas condiciones, una población no puede aumentar. Pero cuando ya la salud mejora, ya se consiguen nuevas vacunas, nuevos tratamientos, hay más condiciones sanitarias óptimas, entonces la población empieza a aumentar. En cambio, cuando las condiciones son hostiles, los individuos prefieren no reproducirse o hacerlo poco, o simplemente no reúnen las condiciones mínimas para superar la edad reproductiva. Otro elemento importante es la tasa de muerte infantil, que deberá ser baja para permitir a los nuevos individuos crecer, formarse y eventualmente reproducirse también. ¿Eso qué quiere decir?
Mientras menos niños pequeños se mueran, más va a aumentar la población. Pero si hay una tasa de mortalidad infantil de neonatos mayor, esto quiere decir que la población va a disminuir porque se están muriendo muchos bebés, ¿ok? Entonces, la primera es esta. Condiciones de salud, mientras mejores sean las condiciones de salud, mayor es la tasa de crecimiento. Y mientras hayan menos muertes de neonatos, mayor será la tasa de crecimiento, ¿ok? Segundo, aumento de la longevidad. Si las personas viven más tiempo, pueden reproducirse más y además vivirán para ver a sus descendientes alcanzar la edad adulta, generando así una población anciana, ¿sí? Si hay personas que se mueren en plena edad óptima para reproducirse y no tienen hijos, son muertes jóvenes, pues evidentemente no va a crecer la población. Pero si son personas que viven durante mucho tiempo y pasan su edad reproductiva y tienen hijos, entonces esto le permite que la población crezca porque aparte de ver a sus hijos crecer, va a ver a sus nietos. Y en muchos lugares, como me lo han comentado ustedes, hasta sus bisnietos pueden ver. Aquí tenemos otro punto, que este punto nos los tocó Josué, las migraciones. La llegada y salida de individuos que deciden hacer su vida en otros lados, que son los inmigrantes, o que vienen de otras regiones a la estudiada, que son los inmigrantes, no solo contribuyen al enriquecimiento cultural y genético, sino que además pueden añadir nuevos pobladores o sustraer individuos que se marcharon. Entonces, así puede subir o disminuir también una población. Cuando llegan muchas personas de otros países, o también puede disminuir cuando se van muchas personas de nuestro país. Cambios en la calidad de vida en general. Una economía pujante, es decir, buena, una política estable, una gran demanda de trabajadores, un gran mercado de consumo de servicios, suelen ser factores que generan inmigración y un crecimiento poblacional positivo, ya que los pobladores poseen un nivel de vida que les garantiza un futuro, ¿sí? Esto pasa sobre todo en los países desarrollados, que son los países que tienen más inmigrantes, como Estados Unidos. Entonces, ahí vemos algunas de las razones por qué crece la población. Ahora vamos a ver las consecuencias del crecimiento poblacional, ¿sí? Los que no me participaron ahorita, vamos a ver que me digan algunas consecuencias. Josué ya habló. Melanie Ponce, dígame una de las consecuencias que usted cree que pueden haber cuando la población aumenta. Melanie. Yo, profe. Ya va, un momento. Melanie, por favor, si no sabe, dígame por lo menos, no se quede callada. Valentina Carvajal, por favor, dígame una de las consecuencias que podrían haber. Hay menos como que ya no tienen dinero, profe, para mantener a la familia. O sea, la economía empieza a decrecer. Muy bien. Sí. Ajá, dígame, Melanie. Melanie. No se te oye, Melanie. Porfa, revisa tu micrófono. Valentina Velasco. No. Micaela Velasco. Dígame, por favor. Ya, hay más necesidades de vivienda. Ajá, muy bien. Alguna mayor demanda de viviendas, excelente. Josué, ¿querías decir algo? Sí, profe. O sea, también otra de las desventajas puede ser que pueda traer otras cosas, ya como por ejemplo pueda estar así con otras tradiciones, pero puede traer problemas a la población, por ejemplo, ya haciendo sus tradiciones en ese país.
No entiendo. ¿Estás hablando de que las personas pueden perder su identidad cultural? Bueno, algo así más o menos. Ok, está muy bien. Y Emily. Ya, Ajá, Emily. que el país puede, o sea, puede ir bajando en economía y puede ir aumentando la delincuencia porque las familias no tienen dinero ni Excelente. trabajo. Excelente, Emily. Buen punto de vista. Profe, ¿yo puedo decir otra? Claro, dígame, Juanse. Ya, profe. Más falta de educación acerca del cuidarse para no tener más hijos. Muy bien, también, excelente. ¿Sí? La educación sexual, hay que tener en cuenta eso. Martina, ajá, ¿qué quiere hablar? Diga, Martina. Sí, profe, sí quiero, Roy, gracias. Mire, profe, también, profe, o sea, lo que como dijo el Josué, profe, que, o sea, pueden perder su identidad cultural y como, por ejemplo, digamos que en un lugar tienes que hacer, digamos, es un ejemplo, digamos que en Roma tienes que hacer un baile para decirle a la chica que tú amas que le quieres, entonces digamos que se va a Italia, que en Italia es otra cosa. Entonces el de Roma va a visitar a esa chica, una chica de Italia. O sea, hace ese baile de así, de esos bailes que se van a hacer allá. Es un ejemplo del baile que hizo allá, pero todito el mundo se le queda viendo como que, ¿está loco o qué? Porque no saben. Ajá, mi amor, pero ya Profe, va. yo quiero decir uno. Primero, Martín, Roma, Italia queda en Roma. Es lo mismo. Segundo, ustedes me están confundiendo las causas de las migraciones, no del crecimiento poblacional. Profe, yo quiero decir uno. Dígame. Ya no habrá muchos recursos naturales. Eso es correcto, Profe, Los recursos naturales. Dígame, Josué. también por el crecimiento de la población, las personas que van a ese país así, o sea, bueno, ya que nacen así, como hay más crecimiento de la población, puede que también puede que se queden sin trabajo y decidan. Ajá. Aumenta el desempleo. Bueno, me han dicho varias razones que están todas excelentes. Vamos a volver a las láminas, ¿ok? Entonces, el aumento de la población puede traer consigo muchas ventajas, pero también problemáticas y consecuencias. Estas consecuencias pueden ser aumento de la demanda de bienes y de servicios. Aquellas poblaciones que experimentan un crecimiento positivo sostenido en el tiempo empiezan a requerir más y más insumos para sostener el nivel de demanda, lo cual permite que se ocupen empleos, que se movilice la economía, pero también que exista una mayor competitividad y que se aviven ciertos sentimientos de inconformidad como la xenofobia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ustedes decían, aumenta la población. Con el aumento de la población hay más demandas, ¿sí? Más demandas de empleo, más demandas de vivienda, más demandas de servicio. Entonces empieza a haber como una competitividad, a ver quién logra alcanzar, tener un mejor trabajo, poder tener una casa. Y si vienen personas extranjeras, se avivan estos sentimientos como son la xenofobia. Es decir, nosotros somos los de esta nación, somos los nacionales, nosotros deberíamos tener los primeros privilegios y mejores que las personas que están de afuera. Entonces empiezan a florecer sentimientos que no son buenos, ¿ok? Después viene el intercambio y el enriquecimiento cultural y genético. El mestizaje, ya nosotros hemos hablado del mestizaje, ¿verdad? Es una enorme fuente de diversidad y de riqueza. Por esta razón, las poblaciones que permanecen demasiado tiempo aisladas se estancan cultural y genéticamente, ya que no poseen una fuente de ideas novedosas o de información genética distinta, disminuyendo así la proporción de tareas y mutaciones. Entonces, aquí hay una desventaja y una ventaja
cuando la población empieza a disminuir en vez de crecer, ¿sí? ¿Qué pasa? Primero, no hay un intercambio cultural con otras personas de otros países, sino que hay un estancamiento. Pero de cierta manera hay un beneficio de esto. No, también hay algo en contra en esto, chicos. Estas tareas y mutaciones, ¿ustedes saben a qué se refiere esto? No. ¿No saben qué significa esto? Como mutación. Así como como el gas de una planta nuclear. Ajá, más o menos así, pero ya les voy a explicar. Cuando una población se aísla, ¿sí? Como estamos viendo en este caso, cuando una población se aísla y no hay intercambio con otras personas y están todo el tiempo las mismas personas, por ejemplo, en un pueblo, ¿qué pasa? Las personas empiezan a emparentarse entre ellas mismas. ¿Y qué pasa? El ADN de estas personas no tiene como que no respiran, sino empiezan a unirse una y otra vez con los mismos genes, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y esto qué genera? Genera una población enferma, que nace con enfermedades genéticas, que son tallas y mutaciones. Pueden nacer personas con retraso mental, personas pueden ser con síndrome de Down, pueden ser personas que tengan alguna mutación que se le vea física, ¿sí? No sé, nacen con un dedito de más o nacen sin un dedito, nacen con las orejas deformes, ¿sí? Esos son tallas y son mutaciones. Y eso ocurre cuando los genes no se combinan con nuevos genes, ¿sí? Generalmente, chicos, esto pasa en los pueblos. Hay ciertas poblaciones que son muy pequeñas, que la gente no sale de ahí y empiezan a emparentarse con personas de su familia, es decir, empiezan a casarse los primos. Esto ocurre en estos pueblos y da como resultado mutaciones y tallas genéticas. ¿Ok? Entonces, ¿entendido hasta ahí, chicos? ¿Sí comprendieron lo que son tallas? Sí, profe. Ok. El otro, deterioro de nivel de vida, como hablaron la mayoría, ¿sí? La economía se ve afectada, no hay empleos. Entonces, cuando la sociedad receptora no puede ofrecer lo mínimamente necesario a los migrantes o a las nuevas generaciones, un aumento descontrolado de la población puede aumentar, primero, la contaminación, ¿sí? Porque somos más personas, entonces más personas, tenemos más neveras y más dióxido de carbono mandamos a la atmósfera, usamos más cosas de plástico que van ahí al mar, entonces ahí hay una contaminación. Y la densidad poblacional ocasionando el hacinamiento, ya hemos hablado que el hacinamiento es cuando viven en una casa muchísimas personas. La escasez de ciertos bienes y servicios, lo cual lógicamente los encarece, es decir, los empobrece. Entonces, una mayor población disminuye los empleos, aumenta la contaminación, aumenta el hacinamiento y por lo tanto hay un deterioro en la calidad de vida. Porque ustedes no crean que unas personas, 10 personas viviendo en una sola casa pueden vivir bien, ¿sí? Viven apretadas, viven con poco alimento, viven, o sea, es un deterioro en la calidad de vida. ¿Sí? Entonces terminamos con la tasa de crecimiento poblacional. Aquí les muestro también para que ustedes vayan teniendo en conocimiento otro tipo de cómo se puede graficar el crecimiento poblacional, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en este lado lo que son las cantidades de personas, ¿sí? Tenemos 1 billón, 2 billones, 3 billones y tenemos aquí los años en que van creciendo. Entonces, en 1950, ¿sí? Había más o menos más de 1 billón, ¿sí? En 1955 subió un poquito más. Y aquí estamos en el 2015 sobre los 3 billones, ¿ok? Entonces, aquí nos dice cómo crece la población por años, pero nos dice en cuanto a hombres y mujeres.
Vemos que en el 1950 estaban igualitos, tanto hombres como mujeres, ¿ves? Los hombres son este verde oscuro y las mujeres son este verde un poco más claro. Y vemos que ya aquí en el 2015 hay un aumento de hombres y hay una disminución de mujeres, ¿ok? Esto no es aquí, pero les puse esta gráfica para que vean cómo se puede poner estos datos en las gráficas estas de Torres, ¿ok? La tasa de crecimiento demográfico es el índice que indica el crecimiento o decrecimiento de la cantidad de individuos de una geografía determinada, eso ya lo hemos visto. Empleando cifras oficiales obtenidas de los aparatos de la burocracia y registros locales, pueden determinarse aplicando la siguiente fórmula. Entonces, este estudio, chicos, no es que yo voy a empezar a contar persona por persona, así nomás, no. Estas personas que estudian la demografía, sí, ellos tienen que tener otras ciencias, por ejemplo, la estadística, que los ayuda a tener un conteo y cierto tipo de fórmulas. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de crecimiento? Es la población final menos la población inicial entre la población inicial, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos una de las fórmulas que ellos utilizan para ver esta tasa de crecimiento. Esto lo vamos a ver por encima porque nosotros no vamos a hacer ejercicios de estos, porque no, todavía están muy chiquitos ustedes. Una tasa de crecimiento positiva indica, ya lo hemos visto, cuando la cantidad de individuos aumenta. Entonces, aquí tenemos también, en cualquiera de los casos, vamos a volver a leer aquí, una tasa de crecimiento positiva indica un aumento en la cantidad de habitantes, mientras que una negativa indica pues cuando decrece esta población. En cualquiera de los dos casos, la variación poblacional puede expresarse en función de la razón del crecimiento, o sea, el porcentaje de la variación. Entonces, el porcentaje de la variación es igual a la tasa del crecimiento por 100. ¿Sí? Para nosotros ver el porcentaje. En aquellos casos en que la tasa de crecimiento sea de 0, estaríamos en presencia de una población en equilibrio. Es decir, la cantidad de personas que se mueren es igual a las personas que nacen. Entonces la población está en equilibrio. No está ni envejeciendo ni está súper joven. Eso sería lo ideal, chicos, que una población esté en equilibrio. Aquí tenemos la fuente que utilicé. Y bueno, voy a dejar de compartir. Ok, chicos, este fue el tema que era para hoy y tocamos algunos puntos importantes de por qué crece la población y cuáles son sus consecuencias. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo ustedes creen que nosotros podemos controlar el aumento de la población? Haciendo que las personas tengan cuidado Para las relaciones ya. les digo, Porque están hablando todos al mismo tiempo. Y además hacen silencio hasta que... Para tu micrófono. Ajá, Martín. Luego de Martín viene Josué. que cuando que tengan teniendo cuidado al reproducirse. Ajá. Tener medidas de prevención, ¿sí? De embarazos. Eso está muy bien, Josué. ¿Dónde, profe? ¿Cómo que mande? Ya dije cuál es la pregunta. Yo, profe, yo. Dígame, Emily. Tener más planificación familiar, porque si no tienes eso, vas a tener hijos y no vas a acabar tus estudios y vas a ser pobre. Ajá. Y vas a tener muchos hijos a quien mantener. Muy bien. ¿Alguien me puede explicar? Porque ya se ha hablado muchísimo de la planificación familiar. Pero, ¿qué es planificación familiar? Tener plan como estudiar, Okay. luego tener hijos, luego mandarles a estudiar a otro país. Ok. Ahí podemos ver una planificación familiar. Sí, planificación familiar es nosotros organizarnos
en qué momento y en qué condiciones yo quiero traer hijos al mundo, ¿sí? Primero tener en cuenta que se necesita estudiar, ¿sí? Primero tener en cuenta que necesito acabar mis estudios, y no mis estudios de bachillerato nada más, sino mis estudios universitarios. Luego de tener un título y de tener una profesión, ¿verdad? Ahí sí tener una relación, casarse, y después de tener una estabilidad económica que te permita tener hijos, bueno, tener los hijos que tú quieras, no vas a tener 80, ¿verdad? Pero que esos niños tengan su comodidad, de que no pasen trabajo, que no pasen hambre, ¿ok? Eso se llama planificación familiar. Valentina, ¿quiere decir algo? No, yo, profe. Valentina Carvajal. No, profe. Ah, no, Yo, profe. Sí. Micaela Velasco. Ajá. Ya. Educando a la población sobre los métodos conceptivos. Eso, Anticonceptivos. los métodos anticonceptivos. Hay que educar a la población, sobre todo a la población joven, ¿sí? Hay que hablarle a los niños ya desde ustedes, desde los 10 años, ¿sí? De esto, cuando ustedes ya alcancen su madurez, que es a partir de los 15 años, que ustedes estén conscientes de lo que son los métodos anticonceptivos. No solo para prevenir embarazos, chicos, sino para prevenir enfermedades venéreas, enfermedades que pueden terminar con su vida. Entonces, eso también entra dentro de la planificación. Entonces, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Para la próxima semana, porque no nos dio tiempo, vamos a empezar a trabajar en el libro. Ya todos fueron a retirar sus útiles el día de ayer. Entonces, al día de hoy no, el día de anteayer, ajá. Entonces, ya a partir de la próxima semana vamos a llenar estas actividades, ¿ok? Presten ahorita atención que a la plataforma les voy a mandar una hojita de actividad para que la respondan. Les recuerdo, una semana tienen para entregar esto, ¿ok? Es decir, lo estoy mandando el jueves, hasta el miércoles tienen chance de subir la actividad. Entonces, chicos, con esto terminamos la clase y nos vemos ahorita en Ciencias Naturales. Profe, pero puede mandar ahorita la hoja. Claro, voy a colgar con ustedes para mandarles la hoja. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.